al Señor, bueno, por permitirnos estar aquí y levantarnos este día y poder exaltar al Rey de Reyes a través de la adoración del estudio de su palabra. Estamos viendo un tema muy fundamental, también controversial en la vida de las iglesias, y debido a muchas veces a la mala interpretación que algunos tienen sobre algunos pasajes en la Escritura, y porque algunos también quieren imponer algo que ya pasó, ¿verdad? O sea, que quieren trasladar lo que ya pasó a la actualidad, pero más sin embargo, quien habla es la palabra. Y nosotros estudiábamos el domingo pasado en la carta a Timoteo, dice que nosotros debemos de trazar bien la palabra de verdad. Entonces, una de las grandes responsabilidades, no solamente de los que enseñamos, sino también de los que escuchan el mensaje, es trazar bien la palabra, porque nosotros la comunicamos aquí para que ustedes la comuniquen a otros. Entonces, de la misma manera, es una gran responsabilidad del creyente, el que escucha, transmitir estas verdades de una manera correcta. Ahora, trazar bien la palabra de verdad significa tirar una línea recta, una plomada exacta, ¿verdad? Para que lo que estamos edificando sea algo bueno, no cualquier cosa. Porque saben que cualquier persona puede construir una casa, cualquier persona podría construir una casa, pero hay personas que se les puede caer cuando la construyen, ¿no? Y hay personas que no. Ahora entonces, de igual manera, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo a través del estudio bíblico? Es edificando la iglesia. Entonces, lo que se quiere edificar es algo bueno, sólido, ¿verdad? Algo que no se va a caer, que tiene un fundamento firme. Me decía una hermana, yo casi no me congrego, hermano, porque fui a visitarla para animarla, yo casi no me congrego, pero sabe que una cosa así le digo, dice que el fundamento de la doctrina bautista no cualquiera la bota, y yo ese fundamento lo tengo bien enraizado, no me voy. Ahora entonces, significa entonces que eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Edificando a la iglesia, y de tal manera que no se puede construir una iglesia si no es a través de enseñar la palabra de Dios y enseñarla de una manera correcta. Y estamos viendo un tema que, bueno, la pregunta es, ¿tenemos profetas, verdad, hoy en día? Estamos discutiendo esa pregunta. Tenemos profecías hoy en día. Eso es lo que estamos viendo. Ahora entonces, muchos dicen que sí y muchos dicen que no. Pero ¿cuál es lo importante de esto? ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Verdad? Ahí debe de estar fundamentado. Pero algunos agarran, los que dicen que todavía hay profecías, agarran versículos aislados, ¿verdad? Un versículo aquí, otro allá, para sustentar lo que ellos predican. Más sin embargo, y otros falsamente están enseñando falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque les conviene a ellos, no porque Dios se lo haya ordenado. Ahora, ¿qué es lo que me conviene? Lo que me conviene como hombre, ¿verdad? Es los intereses personales. Eso le conviene a los que están predicando falsamente. Pero nosotros nos conviene meternos en la palabra y creer lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que nosotros sustentamos aquí, ¿no? Ahora, porque de tal manera que el mundo puede ser engañado,
la gente puede ser engañada, los creyentes en las iglesias pueden ser engañados, pero a Dios nadie le engaña. A Dios no lo puede engañar nadie, ¿verdad, hermanos? Para nada. Es más, entonces, lo que estamos viendo es acerca de esta pregunta y ya vimos en el estudio pasado, la primera pregunta que era que, bueno, Dios es también el que llama al profeta y le comunica al profeta para que el profeta pueda comunicar a la gente directamente. Y algunos se inventan, ¿verdad?, algunos mensajes equivocados. Entonces, más sin embargo, estamos estudiando los versículos de la Biblia, versículos que hablan acerca de este tema. Y los versículos de la Biblia es que nos van a decir cuál es la verdad de todo. Ahora tenemos el punto número 2, nos quedamos, ¿verdad?, en el punto número 2. Un verdadero profeta del ministerio de Dios incluye predicción y comunicación de la palabra de Dios, así como Dios la dijo. Ahora entonces, el verdadero profeta predice y comunica. Son dos cosas importantes aquí. Predice y comunica el mensaje de Dios. Ahora entonces, esto debemos de tomar en cuenta entonces que no van a surgir profetas allí y hablar por hablar, ¿verdad? Y algunos aparecen diciendo, el santo me dijo, ¿verdad? Y empiezan a decir cualquier cosa. Pero esa es una blasfemia, ¿no? Hablar lo que Dios no ha dicho. Ahora entonces, resulta que entonces debemos de tomar en cuenta dos cosas: predicción y comunicación. ¿Qué es predicción? Es que el profeta, Dios le puede transmitir un mensaje, ¿verdad?, de algo que va a suceder, de algo que va a suceder. Es decir, los profetas, por ejemplo, Daniel predijo, a través de las revelaciones de Dios, predijo el sistema mundial a través de la historia de los diferentes imperios que han surgido. Lo predijo Daniel, ¿verdad? Dios se lo comunicó y él lo predijo. Ahora entonces, y decimos predicción porque la gente en el momento no lo entendía ni lo sabía, y a través de un sueño de un rey, Dios, ¿verdad?, le apareció una imagen de diferentes metales, y Dios le dijo, pues nadie podía explicar el sueño de Nabucodonosor, pero Dios lo reveló a Daniel, y Daniel pudo decir verdaderamente cuál era el mensaje. Ahora entonces, ahí está, y ¿sabe qué? ¿Ya se concluyó el mensaje de Daniel? ¿Ya concluyó? No, todavía no. Es decir, en parte nada más. Ya surgieron varios imperios, pero luego Daniel dijo que iba a surgir otra, iba a revivir un imperio. Iba a revivir un imperio. Y luego iba a surgir el imperio más poderoso habido y por haber, que es el reinado de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Cristo va a reinar eternamente y nadie lo va a poder derrocar de ahí. Es el mejor, porque los imperios que han surgido, un imperio ha quitado a otro imperio. Viendo las noticias, ahí estaban todos los países protestando porque hay un país que tiene armas nucleares, y ahora esas armas nucleares han metido las cabezas de esas nucleares en misiles, y dice que esos misiles, bueno, hicieron una prueba y hubo un terremoto tremendo, ¿verdad?, con la prueba que hicieron, y se asustaron los países, y Estados Unidos y todos los países, ¿verdad?, aliados estaban hablando de eso. ¿Por qué? Porque tienen miedo de ser desplazados por otros imperios, ¿verdad?
la predicción. Ahora la comunicación. La comunicación es que Dios le dice al profeta, vas a ir a dar este mensaje a fulano de tal o a tal pueblo. Vas a llevar este mensaje. Entonces, significa que esa es comunicación. Simplemente, ¿no? Dios le decía al profeta, vas a ir a decirle a David esto que hizo. ¿Y qué va a pasar con él? Entonces el profeta iba donde David. Ahora Dios le decía al profeta, ve y dile este mensaje al pueblo de Israel. Y el profeta iba y se lo comunicaba. Y Dios le decía, ve, vas a ir a este otro rey a darle este mensaje. Es la comunicación. Ahora vamos a ver los versículos bíblicos. Éxodo 7 del 1 al 2 dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Ahora, entonces, recuerden ustedes que Moisés estuvo preparándose para este ministerio 40 años en un desierto. ¿Y saben que con qué se estuvo preparando Moisés, hermanos, en el desierto? Como un pastor de ovejas. ¿Y por qué sería que Dios lo mandó a pastorear ovejas? Porque las ovejas son insuficientes para poder sostenerse a sí mismas. Y resulta que son indefensas. Y resulta que son torpes. Y resulta que son tontas. Resulta que les gusta el peligro. Resulta que, bueno, les gusta cualquier cosa que las arriesgue, ¿no? Ahora entonces, aquí, bueno, yo te he constituido Dios de Faraón. Ahora Moisés era Dios, hermanos. No, pero Dios le dice a Moisés, es como que tú fueras el Dios que va a imponerle castigo a este hombre, el que va a gobernar sobre él. Pero ¿quién era el rey ahí, hermano? Faraón. ¿Y Moisés qué era? Simplemente era un profeta de Dios, un pastor de ovejas que surgió con que Dios lo llama para ser profeta, ¿verdad? Ahora entonces, y el hermano de él, porque fíjense bien que es algo interesante entonces en los ministerios. Cuando hablamos de ministerios, es interesante saber que los ministerios, ¿quién los da? Los da Dios. Ahora entonces, pero ese ministerio, cuando Dios te lo da, dice en el libro de Romanos, dice que es irrevocable, que no te lo puedes quitar, a menos que Dios quiera quitártelo. Y te lo puede quitar, bueno, a la manera de Él, ¿verdad? Mejor me llevo a este, ¿verdad? Ya no me sirvió para esto, entonces mejor me lo llevo, para que vaya allá a estar conmigo. Ahora entonces, y fíjense bien, Dios da el ministerio y le dijo a Moisés, Moisés, vas a ir donde Faraón. No, Señor, le dijo Moisés. Y es que no hay ningún obstáculo para servir al Señor. El que Dios lo llama, sírvale, y sírvale con alegría, con gozo, y de una manera correcta, espontánea, diligentemente. ¿Por qué? Fíjense bien que Moisés dijo, no, Señor, yo no puedo servirte. Fíjate que hasta tartamudo soy, no puedo hablar. Porque, pues el profeta, ¿cuál es la herramienta que más ocupa, hermano? La voz. Y Moisés dijo, aquí me voy a quedar en este ministerio. Le voy a decir al Señor que yo soy tartamudo. No, le dijo, no es tal, le dijo Dios. Me vas a servir porque me vas a servir. ¿Y a dónde me vas a mandar? A donde Faraón. Dios mío, dijo Moisés, ¿verdad? Donde el rey me mande, y allá maté uno y me andaban siguiendo y por eso me fue a oír. Y si voy y me agarran allí,
me van a matar. Cualquiera podría decir, no, está peligroso agarrar este ministerio, pero Dios le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a comunicar el mensaje que yo quiero que le den a Faraón, y tú vas a enviar a tu hermano a decirle el mensaje. Entonces tenemos aquí la comunicación del mensaje. Dios se lo decía a Moisés, Moisés hablaba con su hermano y su hermano iba. ¿Verdad? Por supuesto lo acompañaba a Moisés, pero quien hablaba era su hermano. Era un ministerio importante aquí, porque quien estaba en riesgo, ¿verdad? Ahí era el pueblo de Israel, el pueblo que Dios había escogido para él. Entonces, y era urgente que el profeta fuera y que pusiera al tanto a Faraón qué era lo que Dios quería. Y empezó Dios diciéndole a Faraón a través de Moisés y su hermano, deja ir al pueblo, al desierto, para que adore. Ese fue el mensaje inicial, ¿no? Y después poco a poco lo fue apretando Dios. Pero Dios quería usar al profeta y a los profetas, y Él les comunicaba el mensaje. Ahora, vemos también el siguiente pasaje en Amós capítulo 7, versículo 14 al 17. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Ahora entonces, ¿qué dijo este hombre que era llamado como profeta que era? Uno que, no está el hermano Luis Machuca aquí, ¿verdad? Luis López. Yo trabajo con bueyes y le digo yo que, ¿qué fe de profeta? Ni siquiera hijo de profeta. Porque se supone que los hijos de los pastores por lo menos algo han oído la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ni siquiera hijo de profeta que soy. O sea que vemos aquí en estos pasajes la gente que no quiere servir al Señor, pero el Señor la quiere usar. Y dice, no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que soy joyero, recojo higos silvestres. Era un campesino. Un campesino. Así que no se extraña, hermano, porque muchas veces la gente piensa que a alguien que el Señor ha llamado, piensa que solo porque ha surgido de una de ser de pobre para poder estar al frente de una iglesia, piensa la gente que no califica. Pero aquí Dios está poniendo ¿a quién? A un campesino, está poniendo de profeta. Ahora, y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Más tarde le dijo Dios, ahora vas a profetizar. Detrás del ganado es que lo agarró Dios, ¿verdad? Ahora te vas a ir a predicar. Deja ese ganado ahí porque vas a ir. Ahora entonces, y uno podría decir, bueno, Señor, yo puedo hacer tantas cosas, pero ¿qué es lo que voy a hacer? Y si el Señor te ha dicho, vas a predicar, hazlo. Eso es lo que quiero que el Señor hagas, ¿verdad? Ahora, todos, hermanos, todos hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Y muchos dicen, bueno, yo comprendo el Evangelio, pero no lo puedo comunicar a otros. ¿Por qué dicen que no pueden comunicar el mensaje del Evangelio? ¿Saben cuál es la razón, hermano? Porque nunca se han puesto a predicar. Solo hasta que lo predique se va a dar cuenta que si puede o no puede. No hay otra manera. Alguien que quiere tener un ministerio solamente poniéndose va a saber, ¿verdad? Que si puede o no puede. Ahora entonces, y miren el gran colmo, ¿verdad? Los que pueden, no quieren. Y los que no pueden, quieren.
hacer esto. Entonces, qué contradicción, ¿no? Porque muchos quisieran predicar, pero Dios no les ha dado el don. Y muchos pueden, pero no quieren. Ahora entonces, y vemos aquí que dice que Dios lo mandó a profetizar al pueblo de Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, aquí ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suerte, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo, lejos de tu tierra. Aquí viene un mensaje que a nadie le gusta, ¿verdad? A la gente le gustan solo los mensajes que son buenas noticias. A Jeremías no lo querían los reyes, en el tiempo de Jeremías, cuando él estuvo profetizando y estuvo como profeta. A Jeremías, ¿saben por qué no lo querían? Porque él predecía solo de gracias. No decían los reyes, a este Jeremías no lo pongamos a profetizar, mejor tráiganme a los falsos profetas, eso es mejor que nos digan la profecía, ¿verdad? Pero no querían a Jeremías, y Jeremías casi todos los presos lo tenían. A cada rato lo metían preso. ¿Por qué? Porque era un profeta que decía la verdad. Eso es importante, hermano. Nosotros aquí también no les vamos a engañar. Algo fundamental es que cuando hablamos aquí, no les vamos a engañar. No vamos a decir una mentira. Porque aquí, si quisiéramos tener a esta congregación, quizás el doble de esta congregación, a puras mentiras estuviera que tuviéramos que hacer 2 o 3 cultos el día domingo. Y trajéramos a una hermanita que fue miembro de esta iglesia y se fue para San Salvador, la trajéramos aquí, la pudiéramos administrar. ¿Sí? Pero la hermanita dice, la hermanita no dice voy a orar por usted, sino que voy a hacer un trabajo, dice la hermanita, como que fuera de bruja, ¿verdad? Brujería, voy a hacer un trabajo. ¿Sí? Entonces, tuviéramos a la hermanita aquí enfrente y aquí todos cayendo ahí acostados, ¿no? Miren, aquí estuviera lleno, repleto. Pero ¿sabe por qué? Porque a la gente le gusta la mentira. Y le gustan esas cosas. Por eso el apóstol Pablo decía, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír fábulas. O sea, cuentos. A Pablo le dijo a Timoteo, cuentos de viejas, le dijo Pablo a Timoteo, deja de hablar, no te metas en esas cosas. En otras palabras, ¿verdad? Los chambres dentro de la iglesia, trata de decir la verdad. Porque fíjense bien que hay iglesias que en lugar de predicar la palabra, mejor predican los chambres del pueblo, ¿no? ¿Sí? Y entonces la gente está entretenida, pues. Ahora entonces, pero aquí, bueno, el profeta, fíjense bien, tenía que someterse a la voluntad de Dios. Tenía que decir lo que Dios le mandaba. Y aquí vemos ahora, pues dice, oye, palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel. Entonces, ¿por qué? Pues tenían que profetizar contra Israel, aunque era el pueblo de Dios. Y si alguien, ¿verdad?, está dentro de la iglesia y está equivocado, hay que corregirlo, ¿verdad? Hay que corregirlo y hay que decirle la verdad. Entonces, ¿por qué? Porque si se le dice una mentira, entonces la gente va a pensar que es lo correcto, ¿no? Y se va a meter en más dificultad. Ahora entonces, y si una persona, bueno, a esta hermana que le digo,
dijo la hermana, yo quisiera ministrar a todos, dijo, pero como no quieren. Entonces, pero el Señor me mandó a hacer ese trabajo y el Señor me lo dijo. Y le pregunto yo, ¿y se lo dijo, hermano? Sí, me dije, yo oí las palabras que el Señor me dijo, ve a Chapeltique a hacer ese trabajo. Ahora, entonces, pregúntale, hermano, ve que he querido platicar con el Señor, que le hable audiblemente a la hermana Mercedes cómo es, ¿verdad? Para poder platicar todos nosotros. El hermano dice, hermano, ve, dice que yo quisiera que el Señor me dijera directamente. Pero el hermano dice, y es más, me dice, y no solamente yo, mi hija también. Mi hija sale a los pueblos, dice, porque el Señor la manda. Sale a los pueblos, el Señor la manda. Y dice que la hija va sin rumbo y sin dirección. Y cuando llega a un pueblo, va caminando. Y de repente oye la voz del Señor que le dice, en esta casa es que tenés que entrar. Y allí entra. Y allí ministra a esa gente que está en esta casa. Entonces, ¿será cierto eso, hermano? ¿Cuántos de ustedes quisieran ser como esta hermana? Pues ahí está, pregúntale a la hermana cómo hizo. No, dice que viene a mí, me dio no sé qué, porque dijo, no, desde aquí en Chapeltique, yo amaba la iglesia, me dijo, aquí en Chapeltique, amaba la iglesia, me dio no sé qué irme para otro lugar. Pero cuando yo llegué allá, entendí que Dios me había mandado, porque allí había sido bendecida con dones. El Señor me ha dado dones. Y me ha bendecido. Mire, digo, con solo que habla conmigo, eso es lo más grande que hay, que Dios habla conmigo. Ahora pregunta, hermano, ¿puede alguien hablar con alguien? ¿Podía escuchar las palabras de alguien? Porque también el enemigo puede hablar y a él sí se le puede escuchar. Ahora entonces, porque los demonios también, hermanos, hablan, ¿verdad? Ahora entonces, y después de todo esto, que yo me pegué pensando y reflexionando sobre la vida de esta hermana, dije yo, ¿será que la hermana no era salva? ¿Será que la hermana no era salva? Y ahora ha adoptado un montón de cosas allá, prácticas que no son de Dios. Porque no hablan de las cosas así de Dios, sino más bien hablan como que fuera una brujería. Ahora en Hechos de los Apóstoles vemos también en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Aquí vemos un profeta y lo que estamos estudiando es la comunicación y la predicción. Ahora entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Agabo? ¿Han entendido, hermanos? ¿Cuándo se comunica y cuándo es predicción? ¿Y en este versículo qué es? ¿Comunicación o predicción? ¿Ah? ¿Comunicación o predicción? Fíjense bien, dice que levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que iba a haber hambre, estaba prediciendo que iba a haber una hambruna, ¿verdad? Una hambruna en aquel tiempo. Y dice que sucedió en tiempos de Claudio. Ahora entonces, ¿se cumplió lo que el profeta había predicho? Sí, pero ahora otro problema, los profetas de hoy
dice, bueno, voy a predecir tal cosa, y cuando ve que no se cumple, dice, no, es que me equivoqué de fecha. Y es una justificación de los que se equivocan. Ahora, cuando Dios comunica el mensaje, se va a cumplir al pie de la letra. No le va a poner más, ni le va a quitar. Se va a cumplir al pie de la letra. Entonces debemos de tomar en cuenta eso. Aquí, ¿verdad? Agabo estaba prediciendo. Vamos a ver Hechos 21, dice, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, otra vez el mismo profeta, ¿verdad? Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y anotándose, y atándose, tengo problemas con la vista, atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Qué estaba diciendo Agabo? ¿De quién estaba hablando Agabo? De Pablo. Lo que le iba a suceder a Pablo. Y quienes iban a hacer esta eran los gentiles. Los judíos andaban siempre detrás de Pablo, pero ¿a quién era que, bueno, la palabra ajotar, no sé si la entienden ustedes. Allá en mi tierra es, ajotar es como echarle los perros, ¿verdad?, al ganado. Ahora entonces, pero a Pablo los judíos lo seguían de cerca, discutían con él, pero siempre le echaban los soldados romanos, ¿verdad? Los soldados romanos. Ahora entonces, entonces este profeta estaba diciendo, estaba comunicando un mensaje ahí de que a Pablo, y estaba prediciendo a la vez lo que le iba a suceder a Pablo, ¿verdad? Entonces, significa entonces que los verdaderos profetas, Dios les comunica el mensaje, y entonces ellos pueden comunicarlo a los demás y pueden predecir también lo que va a pasar. Entonces, esos son los verdaderos profetas. Y después, ¿verdad?, vamos a ver quiénes son los falsos profetas. Ahorita estamos enfocados en los verdaderos profetas. Vamos a ver otro pasaje. Otro punto. Punto número 3. El verdadero profeta de Dios puede ser un profeta que escribe o no escribe. ¿Todos los profetas escribieron, hermanos, mensajes? No. Pero sí pudieron comunicar el mensaje audiblemente o pudieron predecir. No todos, ¿verdad?, se dedicaron a escribir, pero sí algunos sí escribieron. Ahora entonces, por eso es que debemos de entender, bueno, hoy día, ¿quiénes son los que escriben los libros? ¿Quiénes escriben los libros? Los intelectuales de la iglesia, ¿no? Los intelectuales de la iglesia que han pasado por un instituto bíblico y en la universidad y han estudiado teología y todo esto, ¿verdad? Y han estudiado un poco más que otros y empiezan a escribir. Y algunos, ¿verdad?, escriben las experiencias que viven dentro de la iglesia. Entonces, pero más sin embargo, ellos dicen, no, yo soy un verdadero profeta de Dios porque yo he escrito también. Pero para ser un verdadero profeta de Dios no necesitaban que escribieran, se necesitaba que dieran el mensaje que Dios quería que dieran. Hay unos profetas que son tan importantes, ¿no?, o que fueron tan importantes para la vida de Israel y no escribieron nada. Por ejemplo, el profeta Elías, escribió el profeta Elías. Lo hemos estudiado en las cartas, en los libros de Reyes. Y ese profeta fue un excelente profeta, ¿no?
usado por Dios, pero no escribió. Elías no escribió. ¿Quién fue que escribió lo que Elías hizo? ¿Quién escribió lo que Elías hizo? Lo escribió Samuel. Ahora entonces, porque en el tiempo de Samuel surgió también este profeta, ¿no? Ahora otros profetas hablan también acerca de Elías, ¿verdad? Como Jeremías y Isaías tienen unas citas sobre él. Pero, más sin embargo, el profeta fue importante para el pueblo. Pero hay otros profetas que sí escribieron, por ejemplo, Jeremías escribió Isaías, escribió todos los que tenemos en los libros ahí en la Biblia, ¿verdad? Escribieron algunos. Ahora entonces significa que no precisamente para ser profetas necesitaban escribir, sino más bien dar el mensaje de Dios o comunicar el mensaje de Dios. Por aquí tenemos ejemplos de los profetas que escribieron: Samuel, Isaías, Jeremías, Amós, Ezequiel, Daniel, Malaquías, etc. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Hay más. Ahora entonces, y vemos también ejemplos de los profetas que no escribieron: Elías, Eliseo. Estamos estudiando a Eliseo. Y fíjense bien que el próximo miércoles ya les damos el anuncio, ¿no? Para que vengan, vamos a estudiar sobre la muerte de Eliseo. Y ese es un profeta que, a pesar de que va a morir todavía, aún muerto, puede hacer milagros. Y me ponía a pensar, bueno, una vez le pregunté a un brujo, le dije: ¿y por qué usan los cementerios para hacer entierros? Porque así le llaman ellos, ¿no? Para hacer entierros. Y esos son los trabajos que le hacen a la gente para tenerla así atrapada, ¿no? ¿Por qué usan los cementerios? No me dice, porque se utiliza el espíritu del muerto. El espíritu del muerto. Pero ¿sabe una cosa? Fíjense, el espíritu del muerto sufre porque está siendo utilizado para hacer un trabajo que no es algo bueno, sino para tener atrapada a otra gente. Bueno, le digo yo, y entonces significa que todos los que están enterrados ahí pueden servir como para un brujo. No me dice, solamente los que no son creyentes. Los creyentes no. Los creyentes están protegidos por el Espíritu Santo aún en la tumba. Me dijo un brujo. Y lo hemos estudiado en la Biblia aquí. Y así es. Ahora entonces, significa entonces que nosotros, hermanos, estamos protegidos, ya sea vivos o ya sea muertos. Amén, hermanos. Esto es maravilloso. Un creyente no debe de temer porque le digan: te voy a poner una rana, ¿no? O un sapo, o una iguana. No, no debe de temer. ¿Por qué? Porque el creyente está protegido. Y si usted se siente como un poco barrigón así, o que se vea crecido de todo, no crea que ese es un iguano, o sea, porque comió mucho. Y a lo mejor hay unos bocados ahí ya podridos en los intestinos, le están haciendo daño. Le están haciendo daño. No crea que es un sapo. Ahora entonces vemos que estos profetas, Eliseo es un profeta de Dios que fue importante, ¿no? En ese tiempo. Y un profeta que prácticamente muere, y a pesar de estar muerto todavía hace milagros. Pero les hablaba de esto de los brujos porque a lo mejor algunos dicen: bueno, vamos a ver, vamos a ir al cementerio a la tumba de un hermano que haya sido bastante consagrado, tal vez nos hace un milagro. No vayan a ir, hermano, eso no es correcto. Ahora entonces, me dice el hermano Fidel Machado, ¿verdad? Siempre bromeaba con un hermano aquí, ¿verdad? De Chapeltique.
Y cuando el hermano lo saludaba, y después que platicaba conmigo, mire, me dice, cuando yo le doy la mano a ese hermano, se siente el poder. Porque el hermano era bien consagrado al Señor, ¿verdad? Era bien entregado y se siente el poder, pero el hermano es de una manera hipotética nada más, ¿verdad? No era cierto que había algo. Pero varones como esos, me dice, da gusto saludarlos. Ahora entonces, y vemos otro punto número 4. Un verdadero profeta de Dios era evidenciado por la precisión perfecta en la doctrina y profético. Cuando estuviera profetizando, al mismo tiempo que enfatizaba a la gente la persona de Jesucristo. Y vemos aquí algunos pasajes que vamos a estudiar. Ahora entonces, las cosas interesantes aquí: precisión perfecta en la predicción. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que lo que el profeta decía se cumplía exactamente como había dicho. No de otra manera. No es como aquí queremos decir, fallé un poquito en la predicción como los profetas de este tiempo, fallé un poquito. Y entonces, yo estaba viendo una oración por la radio, además en poco yo iba en un microbús y el que iba en el microbús que era cristiano y había puesto la radio evangélica, ¿verdad? Y un hermano iba orando, estaba en un mensaje, era en un culto, y dice el hermano, voy a orar por una gente que no está aquí dentro de la iglesia, que está, dice, allá por la terminal, y tiene un vestido de este color, y el pelo de este color, y dice, y esa hermana está sanando ahorita mismo de un cáncer que tiene. Estaba como profetizando lo que estaba sucediendo. Y me ponía a pensar yo, entonces, ¿por qué no mejor va a orar por esta gente que está ahí? ¿Verdad? ¿Para qué lo hacía, hermano? ¿Para qué lo hacía? Para impresionar a la audiencia. Y dice, este varón sí sabe, ¿verdad? Hasta el color del vestido y todo. Ahora entonces, pero imagínese usted que hubiera dicho un vestido color rosado, hermano. ¿Cree que en la terminal habría alguna mujer con vestido rosado? Y allí es donde abunda la gente, ¿no? Es como que le hubiera dicho en el mercado, ahí está una mujer de vestido negro. ¿Podría haber una mujer de vestido negro ahí? Sí. Ahora entonces, pero otro problema también de los que predicen así que una gente está siendo sanada es que de repente a la gente que está en la audiencia le dicen, tú estás siendo sanado ahora. Y la gente entusiasmada lo cree, ¿verdad? Y de repente dice, pasa, yo sentí un dolor por aquí, ¿verdad? Y cuando el hermano estaba orando, de repente sentí que el dolor desaparece. Y hasta ahí está maravilloso. ¿Podría suceder eso, hermanos? Que una hermana pueda sanar así. Sí, podría suceder, sí. Pero ¿cuál es el problema? Que después de una semana vuelva con el mismo dolor otra vez y vaya al hospital. ¿Fue sanada o no fue sanada? No fue sanada. Entonces, cuando alguien sana, Dios no es remendón, como el que remienda zapatos, ¿verdad? Si un zapato está roto y lo manda a remendar, como queda lo igual cuando estaba nuevo, no, ya queda todo torcido, ¿no? Dios las cosas que Dios las hace perfectas, amén, hermanos, amén. Las hace perfectas y las hace bien. Y cuando Jesús sanaba a la gente, le decía a los paralíticos, agarra tu cama, vete para tu casa, y el paralítico agarraba su cama, se la tiraba en los hombros y salía para la casa caminando, y algunos brincando, ¿verdad? Esa es una verdadera sanidad que viene de Dios. Ahora entonces,
Y vemos aquí entonces doctrinal. También el enfoque de los profetas estaba acerca de la doctrina, ¿verdad? La doctrina. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron acerca de los aspectos doctrinales del futuro, que iba a suceder, ¿verdad?, con el pueblo de Israel. Hablaban del milenio, hablaban de todas esas cosas, al final de todos los tiempos. Hablaban de todo eso. Qué bonito en el tiempo del milenio, hermanos, cuando ahora vemos que pues ni las personas nos queremos, mucho menos, ¿verdad?, los animales feroces. Quizás los animales feroces no pueden querer unos con nosotros, pero las personas deberíamos de querernos por lo menos, ¿verdad? Somos personas racionales, que pensamos, tenemos sentimientos y todos. Ahora entonces, más sin embargo, en el milenio dice que el cordero va a comer junto con el león. Qué bonito, ¿no? Échame un corderito a un león ahorita, cree que lo va a dejar bueno. El hermano Rafael tiene 3 perros, Rafael García, y tiene unas cabras ahí, y me dice, yo me descuidé, hermano, me dice, y de repente una cabrita se cruzó por donde estaban los perros, la despedazaron. Unos 3 perros. Ahora échale una cabrita a un león hambriento. Ahora entonces, y bueno, ya no van a haber guerras ahí, las armas se van a convertir en asadones y todo eso, va a haber paz y la gente va a estar bien tranquila ahí, ¿no? Viviendo una vida que es la vida que quisiéramos tener, ¿verdad? Ahora entonces, y también doctrinal y profético. Ahora, y también dentro de todas esas profecías está siempre Jesucristo. Ahora entonces, en el Antiguo Testamento, algunos profetizaron acerca de Cristo. ¿Algún profeta profetizó acerca de Cristo? Sí. ¿Isaías profetizó acerca de Cristo? Sí, profetizó. Ahora entonces, Isaías tiene muchos versículos que hablan de las 2 venidas de Cristo, en su primera y en su segunda venida. Ahora entonces, veamos algún pasaje aquí. Deuteronomio 13, del 1 al 5. Cuando se levantara en medio de ti profeta, oh soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Aquí podía usar Dios un profeta con un mensaje engañador. Fíjense bien, ¿cuál es el mensaje engañador ahí? Vamos y adoremos otros dioses, ¿verdad? Otros dioses falsos. Pero dice, pero ¿era autorizado este profeta por Dios? ¿Era autorizado, sí o no? Sí, el mensaje era autorizado. Pero ¿qué es lo que le dice? ¿Qué dice Dios al final? Dios los está probando, a ver si verdaderamente le ama. ¿Debe un creyente ir en pos de falsos profetas? No. ¿Debe de creer el mensajes equivocados, ¿verdad? Los creyentes en cuanto a los profetas, ¿no? Aquí en este caso es un profeta de Dios, pero que Dios lo va a usar para un mensaje equivocado. ¿Para qué? Para probar al creyente. ¿Podría Dios probarnos a nosotros como iglesia, hermanos, en cuanto a la doctrina?
Y hay mensajes útiles que pareciera que son mensajes perfectos. Por ejemplo, estaba oyendo a un sacerdote católico, un mensaje de la gracia excelente, hermano, excelente mensaje, y estaba diciendo, ¿verdad? No sé por qué es que la iglesia no camina bien. Si Dios le ofrece la gracia como medio de salvación, no tienen que hacer nada para salvarse, sino que simplemente deben de confiar en esa gracia maravillosa que Dios ha provisto para todos. Pero ¿sabe qué? Hasta ahí estaba bien. Estaba bien. Por eso dice, debemos de creer en la Santa María Virgen, y por ahí se fue, y los santos, y el Papa, y por ahí, dije yo, ya arruinar mensaje este hombre. Porque estaba tan claro la parte aquella, que al meterle esta parte, le gustó lo original, y se quedó como chabeleado. ¿Saben ustedes? ¿Entienden de lo chabeleado? Lo chabeleado es aquello que parece original pero que no es. Y los pantalones, las camisas de usted, por ejemplo, va allá a Metrocentro y le venden camisas de marca. Va al mercado aquí y le venden la misma marca, nada más que chabeleada. Es chabeleada. ¿Sí? Igual como un muchacho allá en San Gerardo estaba pequeño y la mamá le compró al hijo grande soltero, le compró un Levi's, ¿verdad? Los Levi's como que pasaron a la moda, ahora ya son otras marcas. Pero la Levi's fue una marca reconocida mundialmente, no buena, en un tiempo. Le compró un Levi's, ¿verdad? Y al otro le compró también un pantalón del mismo color, de lona igual que lo de un blue jean también, ¿verdad? Y resulta que lo que no tenía el otro pantalón era la marca. Y el cipote llorando iba, llorando. A este le compraste el Levi's y a mí, mira lo que me compraste, le decía a la mamá, mira lo que me compraste, es que vos querés más a este y a mí no me querés, le decía, ¿verdad? Peleando con la mamá ahí, ¿verdad? Y entonces, y de repente iba pasando yo y me llama la mamá, mire, me dice que le he comprado estos pantalones tipo y este está llorando porque le compré este pantalón y a este le compré este. Sí, me dijo, ¿verdad, Jorge, que este pantalón de este es mejor que el mío? Porque mira, aquí dice Levi's. Entonces, sí, le digo, pero el tuyo es Levi's chiquito, este es Levi's grande. Ah, de veras, pues, me dijo así, sí, porque ahora es Levi's chiquito. Ya se quedó conforme así, se quedó conforme y andaba ya después al rato con el pantalón puesto. Así. Era chabeleado, aquel no tenía marca ni nada, ¿no? Ahora entonces, a veces los mensajes también. No pudiera, por eso no podemos dar por sentado que alguien diga, la gente a veces se encierra en una situación donde ve a la iglesia como un todo y no puede, y no hace quizás distinción en lo correcto y en lo incorrecto. Hay gente que cree que toda la iglesia es lo mismo y es igual. ¿Será cierto eso, hermanos? No. Algunas iglesias son iglesias, pero tienen mensajes chabeleados. Y hay iglesias que tienen un mensaje correcto, bíblico, tal como Dios lo ha dado. Entonces, ese es el mensaje bueno. Ahora entonces, veamos para ir terminando otro versículo. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis.
tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses y así quitaras el mal de en medio. Por eso, hermanos, el mensaje que alguien puede dar a la congregación o el mensaje que el profeta le daba al pueblo tenía que ser correcto. Porque ¿qué pasaría con el profeta que está dando mensajes falsos? Tenía que morir. Ahora entonces, ¿cuántos profetas en este tiempo, si estuvieran bajo la ley, tendrían que morir? Casi la mayoría de profetas tendrían, porque la mayoría de profetas están prediciendo mensajes falsos solamente para su bienestar, para hacer uso de la congregación, para su bienestar. Ahora entonces, Dios dice, bueno, el profeta soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Dios. O sea, aquello que está en contra de Dios es malo. Ahora, el mensaje que va en contra de Dios es malo. Ahora entonces, si una persona, por ejemplo, dice, bueno, la salvación es por gracia más las obras, es estar diciendo que lo que Dios dijo es mentira. Porque Dios ha dicho que la salvación es por gracia, a través de la fe en Cristo. Pero algunos le añaden una obra. Entonces están quitándole, están minimizando el mensaje de Dios y lo están llevando hasta el suelo. Están botando lo que Dios ha dicho. Por lo tanto, no es un mensaje correcto. Tal profeta o tal predicador debería de morir. Ahora entonces, pero hay gente que dice, no, dice, ¿y quién lo cambia de ahí? Bueno, hay pastores, ¿no?, que aunque uno les diga no es correcto eso, siguen diciendo, así es, está correcto. Ahora entonces, vamos a ver este último versículo. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a tu hijo, a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni alegoreros, ni tortílegos, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Las naciones donde Israel se iba a mover tenían todas estas prácticas. Mataban y ofrecían sacrificios de niños. Eran adivinadores, encantadores, hacían todo, ¿verdad? Cuestiones de magia y un montón de cosas. Y no había que consultarlas. Por eso Dios le dice, yo los echo delante de ti. La tierra que Dios le ofreció a Israel estaba ahí, pero estaba habitada y tenía que ser conquistada y desplazada. Toda esta gente tenía que morir. ¿Por qué? Para no contaminarse, para no hacer prácticas de este tipo, ¿verdad? Y ustedes, hermanos, podrían pensar, hay cosas que son que no son tan peligrosas, ni quizás podrían decir ustedes, no son cosas que uno pueda afectar grandemente su vida espiritual. Pero yo les voy a decir que hay gente que todavía lee el periódico para ver el horóscopo, para ver qué le dice el horóscopo.
Ahora, ¿sabían ustedes que es una cuestión diabólica eso? Engañadora. Y entonces, algunos dicen, mire, el Señor, bueno, las hembritas a veces, muchas veces andan buscando ahí, el Señor me dice que, bueno, no dicen el Señor, el horóscopo me dice que, tengo que casarme, ¿verdad? Vas a conocer a un chico, ¿verdad? Y dice ahí que te da toda la esperanza para poder casarte, y él tiene, ¿verdad? El número de lotería que él debe de comprar es el siguiente, ¿verdad? Va a tener fin. El horóscopo le dicen todo eso. Y la gente se lo cree a veces. Y algunos todavía van a la feria para sacar la suerte con el periquito, ¿verdad? Echa la suerte el periquito, ¿verdad? Para una mujer casada y le pone el dedo, le pone el dedo, ¿verdad? En la ruedita que tiene ahí en los papelitos. Una mujer casada, ¿sabes? Te digo que no te preocupes porque tu marido no te está engañando. Y le va contenta a la mujer, ¿verdad? Y el otro se va preocupada porque otro papelito dice, preocupate porque tu marido te está engañando. Ahora entonces, esa cuestión es negativa, es decir, arruina tu vida espiritual, ¿verdad? Y yo creo que aquí en la iglesia no hay de eso, pero podrían haber gente que todavía en las iglesias hace eso. Y si hay gente que lo hace aquí todavía, que olvídese, mejor pregúntele a la Biblia, ¿qué le dice en cuanto al matrimonio, en cuanto a su vida, qué le espera en el porvenir? Ahí está en la Biblia, ¿verdad? La Biblia le va a decir. Ahora entonces, hermanos, el verdadero profeta tenía una predicción directa de parte de Dios y la comunicación directa de parte de Dios, que no necesitaba estar inventando nada. Ese es un verdadero profeta. Pero vamos a ver más adelante los falsos profetas. Vamos a quedarnos aquí.